Buenas tardes. Damos inicio a nuestra sesión pública y solemne de hoy, 29 de julio, nuestra 54ª sesión de los temas de Bicentenario, este ciclo dedicado básicamente a los temas constitucionales y llegando hoy ya hasta finales del año a Villa del Rosario, a la zona de Villa del Rosario, de Pamplona, de Ocaña, de todo nuestro norte de Santander y Santander, donde la Academia Santanderista estará de manera presencial y virtual acompañando los actos del Bicentenario, sus inspiradores y sus promotores, y allí estaremos animando varias mesas. Quiero pedirle al señor secretario que se digne leer el orden del día. Señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Con las buenas tardes para todos los amigos de la Santanderista, invitados especiales, bienvenidos a esta 53ª jornada académica de fecha 29 de julio, dentro del marco de las reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. El siguiente es el proyecto de orden del día. Primero, instalación de la jornada académica por el profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, lectura del acta anterior. Tercero, breve reseña biográfica de los historiadores Diego Jaramillo Mutis y Silvano Pavón Villamizar. Cuarto, jornada académica, cartografías del Nuevo Mundo, la visión de los imperios, por Diego Jaramillo Mutis y Silvano Pavón Villamizar. Quinto, intervenciones de los académicos e invitados. Sexto, clausura de la 53ª jornada académica. Está leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pongo a consideración de los miembros que están presenciales y los miembros virtuales que alcanzan a hacer con el orden del día. Está aprobado, señor secretario. Segundo, lectura del acta anterior. En la ciudad de Bogotá, Hacienda El Cedro, a los 24 días del mes de junio de 2021, siendo las 4 de la tarde, se dio comienzo a la jornada académica modalidad mixta, presencial y virtual de la Academia Santanderista de Colombia, convocatoria efectuada por su presidente Olimpo Morales Benítez y el secretario general José Asunción Suárez Niño. Se inició la jornada, como hemos comentado, a las 4 de la tarde, según lo establecido en el proyecto de orden del día. Presentan excusas miembros y amigos de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, cuyo listado se anexa al presente documento y se envió también por correo electrónico. Lectura del acta anterior. Mediante exposición virtual y presencial, el doctor Carlos Chávez Avellaneda presenta una interesante conferencia denominada Estado laico, cimiento de la democracia, garantía de la tolerancia. Tras su exilio, Santander regresa y en 1832 es elegido presidente de la República. Llega con la idea de continuar luchando por la construcción de una sociedad democrática, fiel a sus ideales que habían sido plasmados en la Constitución de 1821, periodo desde el cual se declaró en favor de un gobierno fuerte, sujeto a leyes claras y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Visión que contrasta con la de los partidarios del Libertador Simón Bolívar, que no eran pocos, que pensaban en realidad en contar con un gobierno fuerte y poderoso que pudiese mantener el orden. Santander, que enfrentaba con una sociedad dividida y profundamente fragmentada, sabía que necesitaba buscar mecanismos que favoreciesen
la integración sin renunciar a sus principios democráticos es base fundamental de su proyecto político. Las ideas de Bentham contradecían el pensamiento de la Iglesia Católica, que consideraba que iban en contra de Dios. Bolívar había suprimido estos preceptos por ley del 2 de marzo de 1828, con lo cual se suprimía el Plan General de Enseñanza adoptado en 1826. Esto abrió alianza entre el sector bolivariano y la Iglesia Católica, que se convirtió en el soporte del bolivarianismo. Encontró que el sector monárquico manifestaba su preferencia por un orden político fuerte y centralizado como el que pretendía Bolívar. Para romper esta visión que limitaba al individuo americano, era necesario crear un plan de educación hasta las regiones más apartadas, lograr esa integración y que los sujetos americanos pudiesen interiorizar el pensamiento y respeto por los valores democráticos y, sobre todo, dejar atrás la influencia de las ideas monárquicas. Ese proyecto educativo, dentro del cual se enmarcó Santander, necesariamente chocó contra la idea del catolicismo, que en el periodo colonial había detentado el control de la educación y la formación de los ciudadanos. Santander en 1834 manifestó su inconformidad frente al hecho de que los sacerdotes del Colegio de San Bartolomé negasen la absolución a los estudiantes en las clases de derecho que estudiaban los textos de Bentham. El disgusto fue expresado al entonces arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, con quien Santander sostenía una buena relación a lo largo de su vida. El arzobispo Mosquera se mostró sorprendido, pues él había reprobado esa conducta, la cual finalmente compartió con el hombre de las leyes. Uno de los conflictos que se destaca en este espacio fue en el cual Santander confrontaba contra el padre José María Botero Cadavid, quien detestaba la independencia y anhelaba un retorno de la institución monárquica, por lo que lógicamente se mostraría en contra de muchas de las iniciativas santanderistas. Ejemplo claro es la decisión de Santander al ceder unas francas de terreno alrededor de las ciudades para que los extranjeros que no eran católicos pudiesen enterrar a sus muertos. En el segundo gobierno de Santander, Juan de Francisco Martín, Mariano Montilla y Daniel Florencio Oleri, que habían sido fieles seguidores de Bolívar, iniciaron campaña de desprestigio contra Santander, llegando a escribir contra él en periódicos jamaiquinos y norteamericanos, expresando que el hombre de las leyes era un bárbaro enemigo de la especie humana. Lejos de contestar esas diatribas con rabia, Santander simplemente expresó, abro comillas, nada estoy resuelto a contestar a estos papeluchos. Mi conducta responde por todo. Mis amigos y los hechos imparciales no necesitan que yo refute estas miserias. En Europa y en América, donde me conocen, tampoco se necesita. Mis enemigos nunca se convencerán. Luego es perder el tiempo, la dignidad del gobierno en meterse en esas contestaciones no puede ser posible. Cierro comillas. El siguiente orden del día fue el nombramiento de Carlos Chávez Avellaneda como individuo correspondiente. Nuestra presidenta emérita, doctora Cecilia Fernández de Palini, el profesor Olimpo Morales Benítez, el secretario general José Asunción Suárez Niño y director general de la Casa Museo Francisco de Paula Santander, Diego Fonnegra, hacen entrega de diploma e insignia al profesor Carlos Chávez Avellaneda como reconocimiento de individuo correspondiente
de la Academia Santanderista de Colombia. Intervención de académicos e invitados. Hubo una interesante intervención de los académicos Camilo Santander, Eduardo Durán, Olimpo Morales, Cecilia Fernández y José Asunción Suárez con respecto a la conferencia del profesor Carlos Chávez Avellaneda, que fue muy bien recibida y muy bien comentada por todos los asistentes. Clausura de la jornada académica. Una vez agotado el orden del día, hacia las 5:45 de la tarde, se levantó la sesión número 053, no sin antes hacer las recomendaciones de cuidado personal y familiar en esta época de coronavirus. Regresaron por fin las achiras y los pan de bonos y pan de yucas de la mejor panadería de Bogotá, Brave Station. Está leído el acta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quiero, antes de entregar el uso de la palabra a nuestra presidenta emérita para que en esta especial sesión y por la significación que tiene, así me lo ha pedido, quiero sin embargo destacar la presencia del señor director de la Academia de la Lengua, del señor subdirector, expresidente de nuestra academia, de los historiadores que nos acompañan y de las distintas personalidades, los presidentes de academias, de la Academia Científica, el doctor Enrique Forero, saludar especialmente además al profesor Chávez y a todos los que nos acompañan. Profesor Chávez, hoy es su primera sesión que inicia como académico en propiedad. Entonces, la doctora Cecilia, por favor, antes de que iniciemos nuestra sesión, quería que usted hiciera uso de la palabra. Gracias, señor presidente, muy amable. El uso de la palabra generalmente se da para asuntos del pasado, pero en el día de hoy se va a tratar más bien lo del futuro. Vamos a estar en la ciudad de Cúcuta, en la casa de señorial de la familia Santander, y creo que la presencia de la Academia Santanderista pues es especialmente importante en este momento. Tenemos que tener una enorme prudencia, obviamente, en nuestra en lo que cojamos y demás, porque allá puede haber muchas personas, como me pasó una vez que tuve que cambiar un discurso porque estaban hablando más de Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas naturalmente tendremos que tenerlas allá. Yo creo que va a haber una gran cantidad de gente presente en este congreso. Es un congreso admirable, un congreso que está muy bien organizado y muy bien, no solamente planeado, sino que va a exponer ideas, que es lo que realmente se debe tratar un congreso internacional de historia, que no es muy frecuente tener congresos de historia a nivel internacional, pero yo pienso que los organizadores han hecho un muy buen trabajo y quiero agradecerles personalmente los oficios que han tenido que atender para tener el buen resultado de este congreso allá en Cúcuta. Tanto los presidentes, los personajes, digamos, que actúan para organizar, es muy difícil. Organizar un congreso internacional no requiere un cuarto de hora, sino muchos cuartos de hora y muchas trasnochadas para que salga a la altura y a la necesidad que se tiene. Nosotros aquí estamos dispuestos, naturalmente, en nuestra sede, que es muy representativa. Vamos a tener, obviamente, que tener una reunión específica, yo creo que la víspera o la antevíspera de salir para el norte de Santander. El norte de Santander, realmente, yo tengo como por ambos lados, por el lado del padre y por el lado de la madre. Mi madre, pues obviamente descendiente directa del general Santander, en cuarta generación la tengo yo, y
y es decir, pienso que se ha hecho una buena labor en lo que es la difusión de las características que se tuvo con el general Santander en el exilio, que fue una obra maravillosa, y fuera de eso, toda la biografía de Pilar Moreno de Ángel, por ejemplo, es una gran biografía, y todo se ha hecho con la mejor voluntad y muy bien hecho, alrededor de la verdad. Por eso estoy completamente segura de que el Congreso de Cúcuta va a ser número 1A y tener una reunión inclusive en la casa que fuera de la familia del general Santander. Eso es muy emocionante, es una cosa que tiene mucha historia en todo el terruño, en lo que significa en las relaciones con Venezuela, en relaciones con las 5 repúblicas o 6 que son bolivarianas. Todo esto nos lleva a ver que tratemos de darle un futuro también. Si ahora te lo tenía Colombia, pues yo creo que habrá próximamente otras, no sé si en el Ecuador, me han dicho que en el Perú sería muy interesante. Bueno, yo he visto que en estos días tiene un nuevo presidente, hay que saludar al señor presidente. Me llamó mucho la atención su atuendo, ese gran sombrero. Eso quiere decir que quiere remitirse al terruño. Yo soy así porque así soy yo, y eso para mí tiene una gran significación, no solamente político, sino además como personal, como de integridad con los distintos niveles sociales. Está muy bien, y no sé si se irá a incluir alguno en Panamá, pero que también sería muy bueno, porque en ese momento no existía. Entonces vamos a ver qué pasa. Señor presidente, de todas maneras yo no quiero alargarme de ninguna manera, pero sí felicitarlo a usted y al señor secretario especialmente, y al director del museo aquí a mi lado, para decirles que la labor que se ha llevado a cabo aquí en la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, pues ha sido una labor verdaderamente fructífera, positiva, y que ha tenido los mejores, ¿qué le digo yo?, momentos históricos actuales. Eso está muy bien, y le quiero agradecer y felicitarlo porque usted ha sido un excelente presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. También, ¿no? Gracias, Cecilia. Entonces, señor secretario, por favor, siguiente punto del orden del día. Tercero, breve reseña biográfica de los historiadores Diego Jaramillo Mutis y Silvano Pavón Villamizar, quienes van a ser los principales exponentes de las cartografías del Nuevo Mundo, visión para la visión de los imperios. Reseña biográfica del doctor Diego Jaramillo Mutis. El doctor Diego Jaramillo Mutis es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Historia de las Universidades de los Andes, de la Universidad de los Andes, profesor de Historia de Colombia y Colombia en el Mundo en la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Su tema de interés principal es el comportamiento internacional de Colombia en el siglo XIX. Es autor además del libro Entre radicales y regeneraciones, Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, además de ser miembro correspondiente de la Academia de Historia de Norte de Santander. Por otra parte, el perfil profesional del historiador Silvano Pavón Villamizar, quien es natural de la ciudad de Pamplona, norte de Santander, historiador de la Universidad Industrial de Santander, UIS, con estudios de maestría internacional en historia de la misma universidad. Documentalista, paleógrafo y formador de archivistas, consultor del Estado en materia de gestión documental e implementación de ley de archivos en Colombia, recuperación y organización sistemática de archivos acumulados e históricos,
dedicado a la investigación y recuperación del patrimonio histórico, documental y cultural del nororiente colombiano. El doctor Silvano Pavón se ha desempeñado como director y ejecutor de proyectos culturales, como de investigación y recuperación del patrimonio histórico, documental, bibliográfico y arqueológico de la región, las localidades del nororiente colombiano. Maestro universitario y formador de presbíteros, como de maestros y docentes en ejercicio. Asesor pedagógico e investigativo en educación e historia de las prácticas pedagógicas en Colombia. Como historiador, es autor de un crecido número de libros, artículos y escritos de carácter historiográfico, etnohistórico, sociológico y pedagógico, publicados en diferentes medios impresos como digitales. Son reconocidas obras de historia de la ciudad de Pamplona, de la región norte santandereana, como de sus localidades. En pedagogía e historia de la práctica pedagógica, es editor y autor de la revista Pedagogía de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta. Hasta aquí la lectura de estas interesantes hojas de vida de estos doctores en historia que hoy nos acompañan y que a continuación nos van a presentar su trabajo Cartografías del Nuevo Mundo, la visión de los imperios, en cabeza de los mismos los doctores Diego Jaramillo Mutis y Silvano Pavón Villamizar. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial, doctor Olimpo, a la mesa directiva, el grupo de académicos allá reunidos presencialmente. Un saludo muy especial al doctor Armando, a todos los asistentes. Convenimos con Diego hacer como 3 momentos para la presentación. En la temática que se estableció, cartografías del Nuevo Mundo desde las potencias imperiales del siglo XIX, y van a ser los siguientes. En primer lugar, como plantear la pregunta, ¿cómo estaban representados los nuevos estados nacionales desde la óptica de las potencias? O sea, ¿cómo los representaron ellos? ¿Cómo plantearon ellos la cartografía del mundo? Segundo momento sería el problema de los reconocimientos, el reconocimiento de las potencias, por un lado, y por otro lado, la perspectiva de la unidad americana en lo que era el mundo hispánico. Y un tercer momento sería los Estados Unidos, los viajeros. Para los viajeros hicimos 3 categorías. Miramos la perspectiva del trabajo científico, los viajeros científicos, que es la visión científica del mundo, los estudios. En segundo lugar, la perspectiva social, los viajeros, los comerciantes. Y por último, la observación militar o los estudios de carácter estratégico. Vamos a empezar con el tema de las cartografías, cómo nos vieron. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para que el profesor Diego inicie con una de las primeras cartas que dan una visión pues, muy clara de qué está pensando el mundo, las potencias, cómo están observando los nuevos estados, las nuevas naciones de ciudadanos que están consolidando sus estados nacionales. Entonces, compartimos pantalla completa y pasamos a trabajar la primera carta y le damos la palabra entonces a Diego para que iniciemos con esta carta. Luego, unas pocas que escogimos para el momento, no tenemos mucho tiempo. La idea es conversarlas más bien y así hacer el recorrido previsto. Entonces, adelante, Diego.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias, un saludo especial al doctor Olimpo, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá, a la doctora Cecilia, al profesor Armando, que también está por ahí, un saludo para la mesa y para todos quienes nos escuchan. Bueno, nos pidieron entonces que conversáramos un poco sobre cómo nos veían, y sobre todo a partir de los mapas, la cartografía, cómo nos veían las grandes potencias. Y pues uno de los referentes obligados por obvias razones es Estados Unidos. En ese mapa que está ahí en la pantalla que Silvano les está mostrando, que se titula el Mapa Geográfico, Histórico y Estadístico de Colombia, ese mapa fue publicado por primera vez en 1822 en la ciudad de Filadelfia por la editorial Carey and Lee. El mapa fue incluido en un atlas publicado por esta editorial que se titula Atlas Americano Histórico, Cronológico y Geográfico Completo, que es una guía de la historia de América del Norte y del Sur y las Indias Occidentales. Los dibujos del mapa, que ahora que los revisamos con Silvano, digamos, consideramos que no es como el principal valor de este, fueron dibujados por Finlayson y Jagger, dos autores norteamericanos. Sin embargo, lo que más nos llama la atención, lo más curioso de este mapa y de la gran mayoría de mapas que tenemos para mostrarles, son los textos que lo acompañan. Porque el mapa, digamos, tiene algunos detalles, algunas imprecisiones, incluso no es muy preciso desde el punto de vista cartográfico, pero está acompañado por grandes textos en todo alrededor. No sé, Silvano, si nos puede mostrar un panorama general del mapa como para ver cómo se ve desde en completo. El dibujo del mapa está rodeado por todos lados por texto. Y esos textos, creo yo, es lo más valioso que tiene el mapa a la hora de presentar. Esto en realidad es lo que estaban haciendo Carey and Lee, la editorial de Filadelfia, era presentando un poco a los nuevos territorios de América al mundo, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde, como sabemos, ya había unas empresas comerciales importantes, unos proyectos académicos importantes también. Entonces, es como la presentación en sociedad, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos de la República de Colombia. Entonces, el mapa toca varios temas. Esos textos, digamos, tienen una selección de información relevante. Y algo que nos llama mucho la atención y que ya trataremos con un poco más de calma, es que claramente hay un interés por los temas comerciales, ¿no? Entonces, pues la primera parte desarrolla de alguna manera la historia de Colombia muy brevemente, habla de la llegada de Colón, de las gestas de los conquistadores, del rol de la Casa Alemana Western en Venezuela, de la creación del Virreinato de la Nueva Granada, de las recientes revoluciones de independencia, del Congreso de Villa del Rosario también, que fue pues realizado, pues instalado el 6 de mayo de 1821, como todos sabemos, el mapa es de 1822, hablan del Congreso, hablan del triunfo reciente de Bolívar en Carabobo, en la batalla de Carabobo, y otra de las cosas que dicen interesantes en materia de puertos es que para ese momento, en 1822, solo Puerto Cabello y Panamá permanecen en manos de España. Otra cosa que me parece importante decir también es que por ese mismo año, 1823, el secretario de Estado norteamericano John Quincy Adams afirmó que Colombia, estas son palabras textuales de él, Colombia, comillas, estaba llamada a ser una de las naciones más poderosas del planeta. Era el momento en que se estaba tejiendo la Alianza Americana, varios años antes del Congreso de Panamá, en fin. Ahora, hay otro tema que es el tema económico, ¿sí? Que tal vez es el que puede ser más interesante para los inversionistas, para los comerciantes, ¿no? Y entonces menciona los principales, dice que los principales productos de exportación son el cacao, el tabaco, el café, el índigo y el ganado principalmente. Ya está, digamos, ofreciendo, ¿no? algunos productos a este comercio internacional. Dice que Colombia principalmente importa manufacturas y señala algo que todos conocemos, unos altísimos índices de contrabando, ¿no? De comercio ilegal. Eso en cuanto a lo económico. Ahora, en materia geográfica, también hace una descripción pues, muy breve de la República. Es curioso, además, que el territorio está dividido en 4, ¿no? Son pues, Dinamarca, Venezuela, Quito y la Guyana Española, se llama el cuarto territorio, ¿no? Entonces hace una descripción muy somera de los ríos más importantes. Empieza por el Orinoco,
es tal vez la más importante de todas. Habla del Amazonas, del Magdalena, del Cauca, del Atrato, incluso el río Guayaquil, de los golfos más importantes de la República, el Golfo de Guayaquil, el Golfo del Darién, el de Maracaibo y el de Paria. Y por último, de las bahías, lagos y puertos más importantes, ¿no? Ya ahí se deja ver un interés marcado por los puertos. Las 4 secciones sí son Cundinamarca, Venezuela, Quito y la Guyana Española. Ahora, también los textos del cuadro mencionan que la República de Colombia tiene un suelo rico, fértil, que cuenta con todos los pisos térmicos, apto para todos los cultivos, señala las ciudades más importantes, Bogotá, que cuenta en ese momento con cerca de 30.000 habitantes, Caracas, Quito, Cartagena, Panamá, Guayaquil y Maracaibo, son las principales. Y una cosa que llama mucho la atención, y que ya Silvano nos va a profundizar un poquito, es que buena parte, una porción importante, digamos, de este texto está dedicado al camino interoceánico. Ya desde 1822 se habla de la posibilidad del camino interoceánico de Panamá inicialmente, aunque en unas buenas líneas se habla de la posibilidad de que el camino sea realizado no en Panamá, sino en el Atrato, en lo que hoy en día es el departamento del Chocó. Y son varias líneas dedicadas, digamos, se nota que hay un interés pronunciado en la posibilidad de pasar de un mar al otro. Todo esto me lleva a recordar que, como dice Daniel Gutiérrez, en su libro sobre el reconocimiento en Colombia, que ya vamos a hablar a continuación sobre el tema del reconocimiento, él dice en algún momento que Colombia nació en Angostura, como todos sabemos, pero que Colombia también, la República de Colombia también nació en Washington, Londres y París, ¿sí? Es la frase que él usa. Y esto tiene que ver sobre todo con el reconocimiento, pero tiene que ver también con que se van construyendo, como hemos visto hasta ahora, se va construyendo una especie de imaginario del cual obviamente en los años siguientes no podemos escapar. Entonces, eso es como lo primero. Ahora lo podemos mirar con un poco más de calma, pero hay una cosa que llama mucho la atención, antes de devolver la palabra a Silvano, y es el interés en lo comercial. Claramente, digamos, los intereses, ya lo vamos a ver con más calma, los intereses de las potencias están en la expansión de su comercio. De hecho, los primeros tratados internacionales tienen una vocación comercial. Y uno puede ver, ahora lo podemos mirar con más calma, pero en los informes del secretario de Relaciones Exteriores al Congreso en este periodo, que no son muchos ni muy extensos, pero que algunos son muy ricos, en particular el de Pedro Gual de 1823 y el de José Manuel Restrepo de 1827, que era al mismo tiempo secretario de Interior y Relaciones Exteriores, hay un énfasis muy marcado en los asuntos comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dicen cosas como la siguiente, además de que dicen cosas obvias, como que los principales intereses que tiene Gran Bretaña en Colombia son comerciales, como ya lo vamos a ver, Colombia queda atrapada, dicen algunos autores, en una suerte de transición hegemónica entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que sucede principalmente en la primera mitad del siglo XIX. Pasan cosas curiosas que llevan más allá, digamos, de las potencias más tradicionales y más conocidas, y es que, por ejemplo, tanto en el informe de Gual del 23 como en el de Restrepo del 27, se menciona que en el año 22, si no estoy mal, el rey de Suecia y Noruega le pidió a su cónsul a uno de sus cónsules en Estados Unidos, al encargado de negocios en Estados Unidos, que eso es una categoría ahí, digamos, un estatus diplomático bien curioso, encargado de negocios, ahorita podemos ampliar un poquito eso, le pide a su encargado de negocios en Estados Unidos que se traslade a La Guaira, al puerto de La Guaira, y que desde allí empiece a hacer gestiones pensando en la presencia comercial de Suecia y Noruega, del Reino de Suecia y Noruega en Colombia, ¿no? Menciono este caso porque parece bastante curioso, Suecia y Noruega como que parecen pues, bastante alejados en ese momento, pero si uno se pone a ver las fuentes que hablan sobre Gran Bretaña, Estados Unidos y otras potencias ya, digamos, del mismo nivel y de segundo orden, como podría ser el caso de Francia, que ahora lo vamos a revisar porque Francia reconoció a la República de Colombia en 1830, un poco tardío, digamos. Estados Unidos en 1822, muy rápidamente. Gran Bretaña en el 25, le tomó un poco más de tiempo, y Francia en el 30. Entonces, bueno, cuando uno empieza a mirar los intereses de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, y sigue, digamos, bajando en la lista de las potencias hasta llegar a Suecia y Noruega, y pasa seguramente por Portugal, por ejemplo, que también reconoció a Colombia en 1822, muy rápidamente. Los Países Bajos, ¿no? Se da cuenta que los intereses
que tenían estas potencias en Colombia eran básicamente comerciales, ¿no? De hecho, la relación entre Colombia y Gran Bretaña formalmente se establecía en 1825, cuando Gran Bretaña reconoce a Colombia, pero desde el 22 ya existían relaciones comerciales, ¿no? Y los informes son bastante ricos en mostrar eso, en mostrar que las relaciones comerciales son anteriores a las relaciones políticas y diplomáticas y que básicamente las relaciones políticas y diplomáticas, por llamarlas de alguna manera, lo que buscan es fortalecer esas relaciones comerciales. Es decir, para cerrar esta primera parte, el interés de estas potencias básicamente estaba concentrado en el comercio. Bien, Diego. Para continuar con las cartografías, aquí tenemos el mismo plano anterior, el mismo tema, es una copia editorial, pues impreso en otro lugar, en otra ciudad, con una tipografía un poco diferente, pero el contenido tiene el mismo modelo, usan la misma información. Este es el publicado para Alemania. Como ustedes pueden ver, está impreso en alemán, pero la temática es exactamente la misma, aunque difiere en algunas características la perspectiva cartográfica. Aquí se le incorporaron, por ejemplo, los departamentos y las provincias, y haciendo una comparación con las cartas de José Manuel Restrepo, la carta del año 25, notamos que ellos copiaron de la carta del año 25 esta es del 27. Pero en los textos simplemente tomaron la traducción del inglés, lo pasaron al alemán y ahí básicamente el texto lo dejaron igual. Las diferencias que encontramos es en la parte técnica de los mapas. En cuanto a la grilla de coordenadas, que pues, es muy importante para el cartógrafo, pues para todos, un poco por ir mirando la evolución técnica de la cartografía, los mismos conceptos cartográficos. Esta parte de la Guajira y otros aspectos de la plancha es las que me muestran que tomaron casi a la letra, como dice, a la pata de la letra, el mapa de Restrepo del año 25. La grilla de coordenadas se comporta más o menos igual. Este es el mapa para el Imperio Alemán. Ahora, esta carta también es de ese mismo periodo. Hay una definición más clara por los límites internacionales. Quieren mirar realmente dónde están los dominios, lo que es Brasil, los demás, pero está muy centrado en lo que es Colombia. Están queriendo saber exactamente. Aquí está un poco más clara. Este es del año 26 y están preocupándose por la dimensión territorial hacia el sur también, o sea, los demás países. Y eso es muy importante porque ven el conjunto. Esta está mostrando ya más completo el horizonte, los departamentos y su división política completa para el 27. Tienen mucho cuidado con el tema de Panamá también, el departamento del Istmo. Y lo mismo esta ya con Venezuela, pero esta es posterior, este es del año 35. Aquí está el comportamiento de los atlas. Entonces, en estos atlas, el interés aquí ya es académico, técnico para el interior de las potencias. Porque este es un atlas que ya incorpora la tecnología de lo que es el atlas, está mezclado con mucho texto, los textos están aparte y privilegian los mapas en una sola plancha, pero aquí está claro que es académico, es escolar el tema. Este también es del 26. Y aquí es la visión más integral. Esto es muy importante porque incorpora pues ya todo el continente, entonces están los países más, ya incorporan la relación, los 5 países, y es del 30. Y este es el mapa de Restrepo que les decía, porque este mapa sirvió... A ver, esta carta, nosotros ya la publicamos en el portal del Congreso con un estudio, una presentación que se hace a partir de la misma obra de Restrepo. Y este mapa tiene unas particularidades muy importantes porque recupera las provincias, las 29 provincias que participaron o que integraron originalmente el territorio de la República de Colombia.
Están definidos los departamentos, pero conservó las provincias. Es un mapa muy útil. Él tiene algunos problemas técnicos, el mapa. Fue hecho cosas que hicieron a mano alzada, pero aquí todavía no está presente digamos, la técnica cartográfica de Humboldt, pero es un mapa que ha servido de fuente para otros, ya aplicándole mejores técnicas. Todos estos están en los atlas. Y es muy bueno porque los que están tanto en francés como en inglés, los que se fueron haciendo para las potencias, se usaron básicamente, como lo dije al principio, con 3 perspectivas. Una, la perspectiva para los viajeros, para los comerciantes, para los agentes de negocios. Por eso lo acompañan con textos que indican el contenido del territorio, las características del territorio. Otro, con la información militar, con la información ya de caminos, estructura del Estado, infraestructura del Estado, que ahora más adelante hablamos de los libros. Y finalmente con la perspectiva netamente comercial. Este es el de Restrepo nuevamente, y aquí hay una característica muy importante con este, porque analizando la perspectiva técnica, aquí ya está la cuadrícula de coordenadas, que al parecer que ya toma de Humboldt y de Bousingot, por cierto. Entonces aquí ya tiene un carácter un poco más científico el mapa, aunque el croquis inicial o la base cartográfica que él trabajó es la misma del 25. Este es del 27 porque esta carta está en el Atlas de anexo a la obra de Historia de la Revolución de Colombia, pero ya tiene la grilla de coordenadas que no tiene el otro. Entonces hay un componente técnico que es muy importante. Algunos se han recuperado pues, en mal estado, pero muy buenos. Este ya es más claro con respecto a la división política de la República de Colombia, siempre incluyendo a Guyana y definiendo muy bien las fronteras, los otros países. Y aquí volvimos al mismo mapa original que estábamos trabajando con el tema de la mezcla entre texto y cartografía, pero esta es la versión para los franceses. Entonces, ya les habíamos mostrado la versión norteamericana, la versión inglesa, pues, y la versión alemana. Esta es la versión francesa. Mantiene la estructura, bueno, y cambia un poco el orden editorial, le metieron más información, mejoraron las estadísticas, pero conservaron el modelo para los franceses. Bueno, ahora, aquí ya es información técnica, pero pasemos ¿tienen la pantalla de la nueva carta? Este mapa hace parte de un atlas para el cual usaron, también se imprimió en el año 28 en París, usaron los materiales de Restrepo, indudablemente. Pero la estructura de las cartas se hizo un poco distinta. Esta es la primera plancha y la trabajaron, aquí está el Istmo, alcanza a entrar pues el territorio del Magdalena, parte del territorio de Chocó. Buscaron cuadrículas para mostrar a Sudamérica, más o menos, aunque el núcleo del ejercicio es la República de Colombia, pues están usando la base cartográfica de Colombia. Aquí, por ejemplo, está el departamento del Zulia, el departamento Zulia, Venezuela, y parte de Boyacá. Cogen todo el sector. Hay una fusión muy especial porque ellos de todas maneras cambian un poco la escala, mejoraron la grilla de coordenadas. Aquí está el Cauca, el Chocó, parte del Cauca, baja un poco para el sur. La titulación es muy especial porque le van diciendo que es parte de Colombia tal, parte de la Colombia tal, parte de la América Meridional, parte tal. Entonces ellos lo van dando por partes porque no lo encabezan con los nombres, sino los segmentos. Aquí está, por ejemplo, el segmento de Cundinamarca, la parte central, y así sucesivamente. Ahora, no sé si hacemos un intermedio bueno, elegimos estas cartas porque son las que nos están permitiendo leer los años concretos en que quisimos trabajar, 22, 23 al 26, es decir, la República de Colombia como tal. Pero ahora quisiera que Diego nos hiciera una
un énfasis en el tema de los reconocimientos, que ya lo enunció, para que podamos luego pasar a los libros, a los 3 tipos de literatura que quisimos clasificar, como ya lo enuncié: la literatura propia del carácter comercial, estratégico, la literatura de carácter militar, los viajeros propiamente dichos, que son, pues, rayan más en el ámbito literario, etnográfico, sociológico, y especial para turismo y comercio. Entonces, dejo de compartir y le doy la palabra a Diego para que continuemos Bueno. con el tema de los reconocimientos. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, pasando al segundo momento, al tema de los reconocimientos, como les decía hace un rato, el reconocimiento de los demás estados, pues en la teoría de las relaciones internacionales, pues es fundamental para la existencia de un estado, ¿no? De hecho, se dice que toda la política de reconocimiento de esa época, ¿no? De los estados, de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, sobre todo por las grandes potencias, como ya lo hemos ido conversando, pero también entre ellas, digamos que es parte fundamental de la doctrina que sobre esta materia existe en el derecho internacional, ¿no? Es como un momento neurálgico en esta materia. Aparecen una cantidad de estados grandes, de estados importantes, y tal vez Colombia es uno de los más importantes al final, ¿no? Entonces, el reconocimiento se vuelve un asunto fundamental, ¿sí? Mientras no hay reconocimiento, pues básicamente no se existe en el sistema internacional, por lo menos. Entonces, el primer reconocimiento que llegó a nivel internacional fue, de las grandes potencias, el de Estados Unidos. El 8 de marzo de 1822, el presidente James Monroe reconoció en un mensaje, en un decreto más bien, no solo a Colombia, sino a otras repúblicas hispanoamericanas. Ahí entraron México, Río de la Plata, Perú y Chile, si no estoy mal, son esas 5 las primeras, ¿no? Entonces tenemos ya en 1822 que por lo menos Estados Unidos reconoce 5 nuevas repúblicas hispanoamericanas. Repito, México, Colombia, Perú, Chile y lo que en ese momento se llamaba Río de la Plata o Buenos Aires, incluso en algún momento. Entonces ya tenemos pues, 5 repúblicas el año anterior a la doctrina Monroe, que va a jugar un papel bien importante acá también, ¿no? Es la relación con Gran Bretaña, con los europeos, en fin. Daniel Gutiérrez afirma que el reconocimiento llegó en 1822, fue un poco tardío, por decirlo de alguna manera, porque Estados Unidos había jugado a la neutralidad durante buena parte de la guerra, aunque se había mostrado más cercana al bando americano, por llamarlo de alguna manera. Igual en el caso de británico. Lo que dice Daniel Gutiérrez es que ambos, sobre todo en el caso británico, sobre todo el pueblo, ¿no? La gente vino, hubo voluntarios, en fin, pero la corona fue mucho más prudente y él menciona dos aspectos o 2 explicaciones, 2 hipótesis ahí que me parecen bien interesantes. Por un lado, Estados Unidos estaba metido en todo el juego con sus intereses en la península de la Florida, y solo hasta que logró hacerse a la Florida terminó sintiéndose libre, digamos, de reconocer a estas repúblicas hispanoamericanas, porque eso obviamente lo indisponía con España. Y en el caso de Gran Bretaña, el principal rollo estaba en la Santa Alianza. Entonces, digamos que ambos países tenían como unas cosas que los mantenían ahí un poco contenidos para declarar su apoyo al surgimiento de estas nuevas repúblicas. Entonces, Estados Unidos lo hace en 1822. Como vimos, al año siguiente el secretario Adams ya estaba diciendo que Colombia estaba llamado a ser uno de las grandes potencias, de los grandes países, de las grandes naciones, pero hay un interés muy marcado en Colombia por el reconocimiento de Gran Bretaña, ¿sí? Que es en ese momento aún, pues diría uno, como el estado más importante del sistema internacional, ¿no? Y Gran Bretaña juega un juego de sí te reconozco, pero después, ¿no? Y al final lo que está en juego un poco, o mejor dicho, Germán Cavelier dice que Colombia terminó pagando un precio alto por el reconocimiento de Gran Bretaña. Y ese precio alto fue pagado al final, como ya lo sugeríamos hace un rato, en concesiones comerciales, ¿no? Colombia termina firmando en 1825 un tratado. Monroe reconoce a Colombia en el 22, es un reconocimiento unilateral, básicamente, ¿cierto? Mientras que en el 25 hay un tratado que, si mal no recuerdo, se llama Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, que, pues, por un lado, está reconociendo a la República Colombiana,
pero con unos intereses comerciales muy marcados. Y repito lo que les decía hace un rato, no quiere decir que antes de 1825 no hubiera comercio. Sí había comercio con los británicos, porque el interés existía. Entonces, Gran Bretaña, digamos, cobra caro ese reconocimiento, y lo que dice Cavelier es que hasta 1846, que viene el Tratado Mallarino-Vidla con Estados Unidos, ya en un contexto muy diferente, en el que esa transición hegemónica ya de alguna manera ha avanzado, Colombia, digamos, logra quitarse un poco el yugo inglés y pasar, ¿no? Pensando en que los ingleses nos van a quitar Panamá, sobre todo pasar a buscar que sea Estados Unidos quien lo proteja de Panamá. Ya desde ese momento algunos diplomáticos dicen, ojo, que el problema no es con Gran Bretaña, el problema va a ser con Estados Unidos. Entonces, Colombia queda atrapada en esa suerte de transición hegemónica, como les decía. Los reconocimientos son fundamentales. Ya después del reconocimiento de Gran Bretaña en 1825, pues digamos, es un triunfo diplomático importante, y se empieza a pensar que el reconocimiento de Francia ya está por venir, ¿no? Hay un texto ahí, a ver si lo encuentro rápidamente, que dice lo siguiente, dice Restrepo, José Manuel Restrepo en su informe de 1827, dice textualmente lo siguiente: intereses de comercio que tiene la Francia en Colombia, intereses de comercio, nuevamente, que tiene la Francia en Colombia y en los demás estados americanos, dan motivos fundados para creer que no debe hallarse muy distante la época en que el gobierno de su majestad cristianísima nos reconozca. Sin embargo, como les decía hace un rato, el reconocimiento francés solo llegó en 1830, cuando la República de Colombia pues ya estaba moribunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue bastante tardío, y uno se pregunta por qué, y la respuesta otra vez está en España, ¿no? Y es el mismo argumento que usa la Santa Sede para solo reconocer ya no a la República de Colombia, porque no existía, sino a la Nueva Granada en 1839. Sin embargo, hay una cosa interesante, y es que, aunque ya no es la República de Colombia, sino la Nueva Granada fue la primera república hispanoamericana reconocida por la Santa Sede. Como Colombia fue, entre otras, porque había más, una de las primeras repúblicas hispanoamericanas reconocidas por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por las grandes potencias, ¿sí? En diferentes momentos, por diferentes razones, pero digamos que fue uno de los primeros países reconocidos. Se demora un poco más por obvias razones, pues la República Centroamericana es posterior, incluso eso entorpece un poco la relación, y voy dando paso hacia el momento americano, digamos, entorpece un poco la relación con México, la aparición de la República Centroamericana. Bolivia pues viene después, y Bolivia genera unas inquietudes muy importantes, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que ya ven a Bolívar encima, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso me permite pasar un poco al reconocimiento de las otras repúblicas hispanoamericanas, porque no solo era importante que nos reconocieran las grandes potencias, sino también pues, los vecinos, los pares, por llamarlos de alguna manera. Entonces, el enviado a lo que se llamaban en ese momento las repúblicas del mediodía, se llamaron en ese momento las repúblicas del mediodía, las repúblicas del sur, fue Joaquín Mosquera, hermano de Tomás Cipriano Mosquera, fue enviado por el gobierno colombiano a que buscara el reconocimiento y un trato con los países del sur. Entonces, el primero fue el de Perú, ¿sí? Volvemos a las mismas repúblicas reconocidas inicialmente por Estados Unidos, en 1822. Ese fue el primero, y poder decirlo de alguna manera es como el modelo, ¿no? Hay un tratado de reconocimiento, de confederación, y esto va a ser muy importante después en Panamá en 1826, de alianza, incluso se habla de alianza perpetua, ¿sí? Pero se habla de confederación. Ahora, es una confederación un poco curiosa, porque es muy claro que la confederación no busca, digamos, no va en contra de las soberanías de estos estados. Es muy claro que la confederación lo que busca precisamente es proteger la independencia y la soberanía de estos estados. Por lo menos eso dice en el papel, ¿no? Y Perú, de alguna manera, que además estaba de bicentenario ayer, hoy, en estos días, Perú de alguna manera, en ese momento que la está pasando bastante mal, ¿no? Los españoles, como sabemos, Perú es como el último reducto español en Sudamérica, necesita apoyo para lograr vencer a los españoles, y ese apoyo llega de Colombia. Entonces, de alguna manera, los peruanos terminan aceptando la propuesta de Bolívar, la confederación, la alianza, en fin, aunque en principio les resultaba un poco incómoda, pero la aceptan a cambio del apoyo diplomático y militar. Y bueno, ya conocemos la historia de la campaña de Bolívar en Perú, en fin. Entonces, ahí se teje la primera alianza entre Colombia y Perú.
Después viene la de Chile, que es muy similar. Mosquera pasa a Chile, firma un tratado muy parecido y queda listo lo de Chile, aunque ese tratado se demora un poco, el canje de las ratificaciones se demora un poco. Y después pasa a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se entiende con Bernardino Rivadavia, que en ese momento es ministro de Interior y Relaciones Exteriores de Buenos Aires, no de las Provincias Unidas, no de Argentina, que todavía no existe, sino solamente del puerto de Buenos Aires. Se entienden con él y Rivadavia hace una cosa que es un poco curiosa y es que no hay un tratado, incluso por ahí lo menciona Restrepo, no hay un tratado de amistad, de confederación, sino es como un protocolo, es algo mucho más sencillo. Porque básicamente Rivadavia lo que dice es, mire, hay dos cosas que yo no acepto. La primera es la confederación. Me parece interesante la alianza militar y diplomática contra España, pero confederación no. No nos interesa una confederación liderada desde Colombia, ¿no? Por lo que les mencionaba, tiene que ver lo que les mencionaba de Bolívar en Perú y Bolívar, pues, amenazando un poco el sur. Y segundo es, nosotros no vamos a ir a Panamá, ¿no? Y de hecho, no fueron a Panamá. Esa fue como la otra condición que pusieron. Y Mosquera no tuvo más reparo que decir, bueno, listo, vamos, porque la idea es construir una alianza. Lo que se estaba construyendo era una alianza contra España. Entonces, esos son los tres primeros tratados. El cuarto es el de México, que firma Miguel Santamaría, que fue además nacido en Veracruz, pero fue uno de los diputados y secretario, además, secretario firmante de la Constitución firmada en Villarrosario de Cúcuta. Nacido en México, nacionalidad colombiana. Eso muestra además un poco, ¿no? Pedro Gual era venezolano, el primer canciller, este señor era mexicano, los ejércitos de Sucre en Bolivia, pues teníamos vocación, Colombia, digamos, tenía una vocación regional, hispanoamericana, por decirlo menos. Entonces, ese es el cuarto, tiene unos planes interesantes sobre Cuba. Como sabemos, Cuba y Puerto Rico seguían siendo los reductos españoles que quedaban en América, y México y Colombia como que conversan de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para sacar a los españoles de Cuba? Y el quinto, ese es posterior, después de que México lo reconoce, somos muy prudentes en eso, es con las repúblicas centroamericanas. Ese lo firma Gual ya en Bogotá en el año 25. Entonces tenemos cinco tratados con las 5 repúblicas, digamos, éramos 5 iniciales, y la sexta fue en la República Centroamericana. Colombia ya tiene tratados con estas 5 repúblicas, tratados muy similares, excepto el de Argentina, tratados muy similares de alianza militar, diplomática, de acuerdo, todos se comprometen a ir al Congreso de Panamá, excepto Argentina, todos aceptan la Confederación, excepto Argentina, y entonces estamos en el año 25 y está proyectado ya el Congreso de Panamá. Entonces, lo que sucede básicamente es que Panamá es la continuación lógica de la política de alianzas, dicen algunos. Ya tenemos alianza con 5 países, pero esos 5 países al final no están aliados entre sí. Y Colombia termina asumiendo unos costos políticos y económicos y en vidas, incluso militares, muy altos en la campaña del Perú. Entonces, algunos autores sugieren que Bolívar lo que buscaba en Panamá era repartir cargas, por decirlo de alguna manera. Miren que esto es una causa de todos, o sea, no puede ser que yo esté comprometido con todos y ustedes comprometidos conmigo resuelven el problema. Entonces, invitan a Panamá al famoso Congreso Anfictiónico de Panamá, que como sabemos, pues no salió como deseaban Bolívar igual. De hecho, Germán Cavelier dice que el principal aporte de Bolívar, Santander, el presidente Bolívar, el vicepresidente Santander y el canciller Gual, a la diplomacia colombiana, no es el reconocimiento, sino las alianzas, el sistema de alianzas que se termina construyendo. Porque además estamos en los años de la Santa Alianza en Europa también, ¿no? Entonces algunos la ven como amenazante, porque además son repúblicas inicialmente, entonces tienen la estrategia de invitar a Países Bajos, a Gran Bretaña y a Brasil al Congreso de Panamá para mostrar que no hay unas grandes antipatías con las monarquías. Pero pues como sabemos, la cosa en Panamá sale pues bastante regular para los intereses de Colombia, muy, muy diferente a lo que se había proyectado además, y uno podría decir, me imagino yo, que en 1826-27 el entonces secretario de Estado, unos años antes, John Quincy Adams, que era el que decía Colombia está llamada a ser una de las grandes naciones, me parece a mí con cierto temor incluso, ¿no? de que estos Estados Unidos colombianos, como lo llamaban algunos, el sueño de Miranda, terminara cuajando, pues a los Estados Unidos no les interesaba mucho, pero rápidamente, 4 o 5 años después, del 23 al 27, se dan cuenta, tal vez que como decía Miranda, pues al final esto terminó siendo puro bochinche, ¿no? Pura conversación, puras peleas, y la famosa alianza terminó pues desbaratada, y lo que todos sabemos, ¿no? Colombia tuvo
2 cancilleres entre 1821 y 1827, que fueron ambos venezolanos, Pedro Gual y José Rafael Revenga, y después del 27, entre el 27 y el 31 son como 14 más, si mal no recuerdo. Son como 14 más, la mayoría de ellos neogranadinos, ya pues el proyecto bolivariano en crisis. Entonces, todo este rollo, digamos, del reconocimiento internacional de las grandes potencias a través del comercio y el de los vecinos, que lo que estaban buscando al final era construir lo que pretendía Bolívar y sus amigos era construir un Estado que pudiera parársele como par, ¿no?, a estas potencias. Y claramente, es decir, construir una potencia. De hecho, respecto a Colombia, Cavelier y otros autores hablan de una potencia regional, de una potencia hispanoamericana, militar sin duda y diplomática también. Entonces, Colombia lo que estaba buscando en ese caso era construirse como una potencia hispanoamericana que pudiera conversar con estos imperios a la par. Bueno, creo que voy a dejar por ahí. Listo, Diego. Entonces ahora ya como que votándose, vamos a compartir el componente, digamos que militar, como la parte de inteligencia militar, que es una categoría que aún no se usa, sino más bien como lo que fueron los espías consentidos de la época, pero también los trabajos o los escritos que muestran una visión, o mejor, una lectura de las potencias del territorio colombiano en esa década. De nuevo comparto pantalla para, pues, por lo menos ver las portadas originales. En este caso hay que trabajar textos originales porque las traducciones, pues las experiencias nos han dado muy regular las traducciones. Imagínense, la traducción de Bachi habla de la Gran Colombia, cuando eso no, en esa época ni remotamente se usaba la noción. Entonces, en este caso, este texto, por ejemplo, es del coronel Francis Hall de la Armada Británica. Está claro que su objetivo es científico y militar, pero esta es una visión ingenieril del territorio. Están hablando del actual estado, de la situación actual de Colombia. Obvio que arranca con el clima, hace la comparación con aquí son ausentes las estaciones, trabaja la producción, que es impecable porque hace el listado de productos, la situación de la población, recoge las estadísticas que tiene a mano, también el sistema de gobierno, lo del comercio, las rutas, la disponibilidad de puertos, el tema de manufacturas, porque ese es uno de los grandes potenciales para los mercados externos, pero también viene el arte, la literatura y los demás elementos que necesita, pues, critica el tema de la educación, que dependiendo de ello también puede haber un potencial. Y algo muy importante es que plantea las posibilidades para la migración, o sea, si estas tierras van a recibir nuevas oleadas de poblamiento, tanto de Europa como del norte. Este texto es del año 27. Es una visión muy clara. Este también, y en especial, por eso les he tratado pues a mí me llama la atención mucho, me interesa mirar como al pie de letra, la intencionalidad de los autores. Así los libros se publiquen en un sentido o en otro, pero hay una intencionalidad de carácter militar y comercial. Puede que la utilidad sea comercial, pero la perspectiva militar es muy aguda para ser simplemente un interés militar. Esta imagen pues, se ve un poco difusa, pero no, lo traje acá por lo siguiente. Es un mapa muy poderoso y es muy temprano además. Es de 1887. Y es donde están ya la perspectiva de los canales. Entonces aquí hay una visión de territorio para lo que será el trazo de la navegación por el Chocó o por el Istmo, y la marcan perfectamente. ¿Qué nos interesa científicamente hablando? El sistema, la grilla de coordenadas es muy importante para el valor del mapa, el valor científico del mapa. La especificidad de los elementos geográficos a mostrar. Otro punto que los cartógrafos nos enseñan y es que son los drenajes, todo el sistema hídrico, porque eso es lo que configura el territorio, en este caso cuando el mapa no es orográfico, propiamente dicho, y es muy fabuloso estos mapas. Tengo una colección que ya he logrado recuperar de todos aquellos trazos para los diferentes proyectos del
de canal interoceánico. Los del Atrato son muy buenos, los del Atrato San Juan están marcados con lujo de detalles y trabajaron la altimetría y la trabajaron sobre base cartográfica de muy buena calidad. Entonces, esos son materiales que hoy pues, tienen un gran valor para nosotros, un valor histórico. Ahora, en esta imagen, pues en este libro, que también lo alcancé a mirar, es una revista muy poderosa. Sí es muy para viajeros, pero mirando el contenido, son 2 tomos. Esta es la de un militar de la Armada Real, el capitán Charles Stuart Conrad. Y este señor es exquisito en su narrativa, pero también en su contenido. Igual es dirigido pues, en 2 sentidos. Ahora, los militares no vienen de paseo solamente, los militares tienen un trabajo muy especial, incluso los científicos. Ahora más adelantico, a ver si encuentro aquí de una vez el texto de Bousingot. Bueno, este ya es el Atlas, y ya lo habíamos comentado antes, cómo aparecen los Atlas. Esta es una parte muy importante en la cartografía, porque los Atlas, hay una competencia, digamos, en cuanto a tecnología para hacer los mapas. Este, por ejemplo, es de Londres, también del 25. Y quiero que miremos esto en cuanto a cómo van apareciendo las cartografías, en cuanto a la calidad de los mapas. Eso como parte de la disciplina geográfica, pero para la perspectiva estratégica lo es mucho más. A ver si tengo el mapa. Parece que la máquina no me lo quiere sacar. Ya, es que son mapas muy buenos. Entonces, ese es otro detalle extraordinario, porque tenían varias finalidades. Los que se usaron para las universidades, los que se usaron para los estudios, pues muy bien. Ahora, no es que sean muy precisos hoy en lo que es el territorio, pero el detalle de elementos cartográficos es sumamente importante. Todos los elementos que van a poner ahí, en el detalle. Si yo puedo, bueno, un poco lento porque exige mucha memoria, pero este ya tiene una visión muy importante porque es el mapa ya de todo, de Sudamérica. Están trabajando ya muy bien los países, los límites, les interesa mucho eso. Hay 2 indicadores de la cartografía, y es la grilla de coordenadas y la red, digamos, el sistema de desagües, todos los ríos. Por lo demás, pues ahí tienen sus elementos técnicos para las montañas y demás, los caminos, los centros urbanos, las vías de comunicación. Obvio que en esa época no teníamos los satélites ni teníamos todo, pero ya la tecnología en este momento está avanzando mucho. A Colombia le toca asumir los elementos tecnológicos desde fuera, como es obvio, pero poco a poco se fueron asumiendo. Dice que para el viajero moderno, que es una descripción de la población, me encanta porque tiene, además de la perspectiva geográfica e histórica, y la preocupación por lo cartográfico, tiene una riqueza etnográfica fantástica. Aquí, desde 1825, lo que le quieren mostrar al viajero es la gente, las costumbres, la comida y todos los elementos. Eso es muy rico porque va a ser útil para todos los aspectos. Es como esos trabajos espectaculares en eso. Este es el mapa de Bache, el libro de Bache, y es espectacular. En este me voy a detener un momentico, ya para no usar del tiempo mucho. Y es que hay 2 personajes espectaculares, que es el William Duane, que hace 2 tomos, y su hijastro, que acompaña también a la hija, ellos vienen como en familia. Y aquí yo estaba conversando con el doctor Armando precisamente por qué les dan un estatus tan alto, porque es todo un séquito lo que él trae, pues trae su familia, y por eso le ponen militares para que lo acompañen, y sin embargo su trabajo tiene una misión. A Duane, que ahorita les muestro la obra, en la sesión del Congreso del 14 de octubre hacen unos reconocimientos internacionales. Aquí el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta hacen unos reconocimientos, hacen 7 grandes reconocimientos a personajes internacionales, y uno de esos actores reconocidos es el señor William Duane.
Y el señor William Duane, en segundo matrimonio, en segunda nupcias, se casó y trae a su hijastro, y es el señor Bache. Los dos trabajan cada uno por su cuenta. Me imagino que comparten notas y todo, pero Bache va a hacer estas notas ya estando en Estados Unidos. Y ahora, Duane es más agudo, pero Bache tiene cuando miré el proceso de impresión de los libros, esto es una hipótesis, hay que confirmarlo en archivos norteamericanos, y es que él hace más o menos lo de Ancísar, lo de Manuel Ancísar, que es participar en un proceso investigativo, científico, técnico, y en este caso, pues de carácter militar. Por ejemplo, describe todas las baterías de cañones, todas las defensas de La Guaira, y él se concentra en el puerto de La Guaira, y los barcos, el calado de los barcos, la velocidad de los barcos. Hay información técnica, que eso no lo hace un simple viajero. Estos son informes especializados. Ahora, la impresión de los libros y las indicaciones de las fuentes y todo se hace por órdenes del secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces es obvio que pues, sugiere que hay un material distinto al libro. Lo que tenemos aquí es una publicación hecha porque el amigo le pidió que le hicieran, pero él ya había entregado el informe en el Departamento de Estado. Es una obra de carácter militar, de carácter de espionaje. Ahora, tanto el trabajo de William Duane en este viaje, viajan en grupo, viajan todos, como las notas de Richard Bache, son eminentemente militares en esencia, aunque muy ricos en los demás elementos. Hay un interés por la población, mira mucho pues, las mujeres, que se admira porque ellas fuman, relata con cierto desdén, pero muy agudo, el tema de la indigencia, las niguas, ¿no? El trabajo, cómo tratan los animales, cómo se visten los militares, y algo que le llamó mucho la atención al hombre es que los militares son los que gobiernan, tratan muy mal a la gente, los alcaldes están supeditados a la orden de cualquier sargento que vaya en el camino. Entonces llegan los militares y los gobiernos locales tienen que prácticamente volar a hacer lo que ellos quieran. El doctor Armando acaba de escribir una columna sobre el tratamiento de las bestias, al ganado, a las mulas, a los caballos. Es una cosa que el Estado tenía que manejar, y este señor Bache es ideal para contar cómo tratan las bestias y cómo le funciona eso, y le llama mucho la atención. Ahora, en la parte diplomática y en el interés que tiene la descripción de los territorios para el comercio, como potencial del comercio aquí, está una relación que hace sobre Mr. Lovery, que dice él es el primer agente comercial de los Estados Unidos aquí en el continente español, y él está en La Guaira, reside en La Guaira, pero no solamente tiene el oficio de primer agente, que después se convertirá, va a subir de escalafón cuando le van, en el plano diplomático, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le va incrementando su valor como diplomático acá, sino que él está invirtiendo, y entonces compra unos terrenos, y esos terrenos para hacer un pueblo, y él va y hace el trazo, el señor Lovery, y hace el trazo y monta un pueblo, y dice, esto es en 1823, esto es en enero del 23, no, finales del 22, porque ya en enero del 23 ya está aquí para la Nueva Granada, para Cundinamarca, y él dice que trazó eso. ¿Cuáles son esas tierras? Nada más ni nada menos que Maiquetía, lo que hoy es el aeropuerto allá en Caracas, que es una municipalidad cercana a Caracas. Entonces, la visión aquí es de poblar, de invertir. Y claro, entonces hacen esos balances y examina el término de los viajes, los barcos, y es ahí donde podemos encontrar cómo hay la rivalidad con Inglaterra precisamente, y para mostrar las potencialidades del comercio, se va a la aduana y busca los documentos y empieza a trabajar cuántos son cuál es el tonelaje que se transporta, los productos que se transportan, los impuestos, los derechos, y qué artículos están exonerados en las leyes del Congreso de Cúcuta, de Villar Rosario. Entonces, ¿qué productos se exoneraron? Y llama mucho la atención lo siguiente: exoneraron, por ejemplo, de impuestos los libros, los mapas, los planos, los aparatos e instrumentos científicos, los grabados, los cuadros, plantas y semillas, herramientas agrícolas, las medallas, los bustos. Pues aquí están empezando ya a hacer homenajes, y entonces empiezan a comprar bustos, estatuas, arte. Y entonces esos son los
los de carácter libre, de libre importación. Entonces, hay primero una competencia con los británicos, pero también una observación militar muy importante. Lo de las armas es espectacular y ahí me configura una perspectiva muy clara sobre esto. Los anexos son muy, muy buenos, los de este libro, porque los anexos hacen muy agudo en lo de La Guaira. La Guaira es el primer puerto, indudablemente, de la República de Colombia, y eso hace que el interés se centre allí. Así haya un agente de negocios en Bogotá, no va a tener la misma relevancia, pues el comercio por el Magdalena pues todavía es muy complicado. Cartagena, aunque era el primer puerto en términos hispánicos, pues aquí ya no lo es tanto, aquí ya va a ser La Guaira, y así sucesivamente. Ahora, entre los científicos esta obra es maravillosa. La primera edición tiene 4 tomos, pero se publicaron por separado muchos los elementos científicos, y es la obra de Bousingot. En la obra de Bousingot, Bousingot viene evidentemente a trabajar de minería, climatología, recursos, pero en el fondo él está haciendo informes militares para Napoleón III. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando él pasa, quiere ver todos los asentamientos. Yo me detuve un momentico en el texto cuando él pasa de Venezuela para Cundinamarca, y pues habla de Villa del Rosario, explica, se quedó un par de días ahí, fue al pueblo de indios, Cúcuta, que ya no es pueblo de indios, sino pues un distrito parroquial en el marco de la República, pero estaba lloviendo tantísimo, el río Pamplona estaba muy grande, bueno, ahora se llama Pamplonita, estaba muy crecido y no pudo pasar a San José. Entonces ahí él anota que, mira, no pasé a San José, yo tenía que ir a San José, bueno, no pudo. Pero siguió derecho para Pamplona, y subiendo para Pamplona ahí tiene que pasar muchas quebradas antes de pasar el río principal, y llegan a una quebrada que baja de Chinácota, que se llama Quebrada La Honda. Esa quebrada es una quebrada torrentosa donde toma el agua, pues, se toma el agua para el municipio de Los Patios. Hoy día, en esa época, pues no existía, era parte, pues las haciendas de Villarrosario, se llamaba justamente así la hacienda, Los Patios, Los Colorados, eran varias haciendas. Pero él al pasar por la quebrada esa de La Honda, estaba tan grande la quebrada y tan torrentosa por el invierno que no pudieron pasar tampoco, y había una casucha al lado y van a tener que pernoctar en esa casita. Dice, nos tocó dormir en un rancho que había al lado de la quebrada, donde había un hombre que se lo comieron las hormigas. Y esa noche no pudimos dormir porque los monos guaratosos hicieron tanta bulla. Imagínense, esa perspectiva es riquísima para los ambientalistas, para los ecologistas, la historia ecológica y ambiental. Hoy en día no hay un mono guaratoso para un remedio en todo este territorio. Entonces, son informes muy ricos, muy especiales. Bousingot es una lectura obligada para la historia de la ciencia, porque recoge la información de la expedición botánica, recoge los textos de Caldas, trae nuevas mediciones, incorpora nuevas tecnologías, nuevos aparatos, nuevos elementos. Los registros de altitudes y climáticos son espectaculares, y todos esos configuran una información extraordinaria para el carácter militar, para los elementos militares. Porque dicho sea de paso, casi todos, especialmente los militares, se ocupan del trabajo, digamos, del potencial militar, los cuarteles, los regimientos, número de soldados, armas que están usando, calidad de las armas, las bestias, número de bestias, cómo se transportan, la velocidad de los desplazamientos. Son informes técnicos muy, muy especiales. En este texto, que es el de Morier, quisiera que Diego lo amplíe un poquito. Yo quiero resumir esto último para terminar mi parte de la presentación con una propuesta para estudiar estos textos. Es hacer un esfuerzo un poco más técnico en el tema de la cartografía, en la intencionalidad de la elaboración de las cartas, estudiar mejor los atlas, porque los atlas es también cómo los imperios quieren que su gente, sus universidades, su pueblo conozca a estos nuevos estados, a estas nuevas repúblicas nacientes. Entonces hay allí pues un compromiso también por el lado de la ciencia. Por otro lado, digamos que abonarle el carácter científico a eso. Estudiar la evolución de la cartografía para mí es extraordinario, porque puedo hacer una historia de la cartografía, de las técnicas cartográficas y cómo para trabajar hasta hoy. ¿Y por qué me interesa tanto eso? Porque hoy queremos esos mapas antiguos, esos mapas de las divisiones políticas, siendo lo más fiel posible, que viene de carácter documental, esa información cartográfica, llevarla a base cartográfica moderna. Entonces hoy queremos producir mapas históricos con base cartográfica moderna.
por ejemplo, el mapa de las provincias que enviaron diputados y que no, es decir, las 29 provincias que constituían, que integraban el territorio de la República de Colombia de 1821, bueno, ese mapa queremos hacerlo lo más exacto posible, devenido de la información histórica y cartográfica antigua en base cartográfica moderna. Eso por un lado. Por otro lado, pues mirar el carácter etnográfico. Es exquisita la información etnográfica que tienen los elementos, porque si bien es cierto hay intencionalidad militar, comercial, no deja de ser muy especial la perspectiva etnográfica que hay. Por ejemplo, en Bache hace una comparación de los indígenas de Norteamérica con los indígenas de acá, y hay diferencias abismales, pero también especiales para nosotros. Entonces, Diego, finalmente quiero que les hable unos minutos muy cortos, ya se nos acaba el tiempo, de esta obra, la de Miller. Sí, dos o tres cositas ahí ya para terminar, porque creo que el tiempo se nos agotó. Respecto al tema del viajero, de Molián, que es un viajero francés, llama mucho la atención, tiene un texto que se llama Viaje por la República de Colombia en 1823, y es particularmente rico, me parece a mí, el viaje por el río Magdalena, la subida por el río Magdalena. Si no estoy mal, parte del puerto de Zambrano, que es ya, digamos, no en la costa, sino un poco más adentro, y es su viaje a Honda, que además pues van de subida, ¿no? Y es bastante curioso porque está, diría yo, lleno de, llamémoslos, prejuicios imperiales, ¿no? Entonces, digamos, aparece un discurso muy fuerte del civilizado europeo, Molián además con sus trajes de paño en ese calor infernal del Magdalena Medio, en fin, frente a los bogas, que los describe como borrachos, que van desnudos, cantándole a la Virgen, en fin. Entonces hay un discurso que también está muy presente unos años antes, por ejemplo, en los textos de Caldas, que después va a ser desarrollado a profundidad en el caso argentino por Domingo Sarmiento, en su texto Facundo, Civilización y Barbarie, que es la diferencia entre la civilización y la barbarie. Es decir, Molián dice, sí, acá hay muchas cosas, están las vegas del río, hay caimanes, hay una cantidad de cosas que nos pueden interesar, pero ojo que acá estamos tratando con bárbaros, ¿no? Son impuntuales, llegan borrachos, en fin. Entonces, eso de alguna manera contribuye a construir el imaginario que, como decíamos hace un rato, se tiene en estos países de Colombia. Y no olviden la cita que les decía hace un rato de Daniel Gutiérrez, que Colombia también nació en París, en Washington y en Londres. Entonces, eso, digamos, me parece valioso, no quiero extenderme, pero me parece valioso toda esa dicotomía, por llamarla de alguna manera, entre civilización y barbarie, que va a ser muy fuerte también en José María Samper unos años después, en fin. Pero hay dos cositas que quisiera mencionar ya para terminar, y es que cuando escuchaba a Silvano hablando de la descripción de las baterías que hay en los diferentes puertos y de la forma como está organizada digamos, el ejército, en fin, tengo la sospecha que ahí lo que hay es nuevamente la disputa entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Porque no creo yo, no habría que mirarlo con más calma, es una hipótesis, como decía Silvana hace un rato, pero no creo yo que los británicos o los estadounidenses estuvieran preocupados particularmente por una guerra con Colombia, ¿sí? Lo que sí estaban preocupados era porque el otro, ¿cierto?, terminara teniendo una influencia muy fuerte. Y de hecho, algunos dicen que el reconocimiento temprano de Estados Unidos de Colombia y esa relación estrecha desde tan temprano tiene que ver con una preocupación por la presencia británica en el sur del continente, en Argentina principalmente, Chile. Entonces, hay un juego geopolítico ahí, digamos, bastante importante, y tal vez eso es lo que causa la curiosidad de estos espías. Y lo último que quería decirles ya para cerrar, una cosa que quedó, pues un par de cositas que quedaron en el aire, es leer un par de líneas del informe de Wall de 1823 y el de Restrepo del 27, que terminan de mostrar claramente cómo el interés tanto de acá, como ya lo hemos dicho, pero sobre todo de las potencias, estaba, digamos, enfocado en el comercio. Dice Wall en 1823, Estados Unidos y Portugal han reconocido nuestra independencia. La Gran Bretaña respeta los derechos que nos competen como beligerantes, declarando también legal el comercio entre sus súbditos y la República. Por eso les decía que el comercio era legal desde antes de que hubiera el reconocimiento. La Suecia, los Países Bajos y otras naciones libres de Europa respetan y admiten en sus puertos nuestra bandera.
esa preocupación por los asuntos portuarios, por las banderas, por todo este tipo de cosas, son bastante comunes en estos informes. Y Restrepo, 4 años después, en 1827, dice lo siguiente: son francas y amistosas las comunicaciones que mantiene Colombia con los Estados Unidos de la América del Norte. Sus buques en la actualidad se hallan excluidos del comercio directo de los puertos de Jamaica y de otras colonias inglesas. Esta pudiera ser ocasión oportuna para estrechar las relaciones comerciales con ventajas recíprocas. Entonces, fíjense que básicamente pues hay un interés muy marcado en el tema comercial, es el que digamos, marca la partida. Son mercados que se están disputando de alguna manera para sus productos, y las relaciones terminan siendo, algunos autores hablan incluso de neocolonialismo, yo no me atrevería a ir tan lejos, ¿sí? Pero están buscando mercados para sus productos, materias primas para sus industrias, etcétera, y esa es la principal preocupación, que obviamente tiene unas, ¿cómo decirlo?, expresiones en diferentes áreas, como podría ser el tema militar que con tanta claridad nos señalaba Silva. Creo que podemos dejar ahí. Vamos. Muchas gracias. Y perdonen la extensión. Muchas gracias. Muchas gracias, qué conferencia tan enriquecedora. Los que estamos aquí en presencial estamos intercambiando miradas de sorpresa, de alegría, de tantas reflexiones a las que nos llevan. Primero, la exactitud de los mapas, pues obviamente estamos hablando sin satélite, estamos hablando unos mapas hechos, pues ya nos explicaron que no eran a mano alzada, pero con una precisión muy, pues digamos, impactante. Yo quisiera, almirante, que usted me ha pedido la palabra y nos ayude a ocultar nuestra ignorancia ante el doctor Silvano y el historiador Diego, aquí de los cartógrafos santanderistas. Por favor, saque usted de doctor, esta encrucijada la academia. Yo ante todo quiero felicitarlos por la excelente presentación. Muy bien investigada, y el concepto que ustedes lo vieron es lo que en ese momento se estaba necesitando. Muchas veces los errores que tenemos los historiadores es interpretar el resultado de alguna acción en el pasado con la mentalidad de hoy. Tal como usted dice, en este momento ya no, para nosotros en el mundo moderno no es necesaria la exactitud, porque en un reloj pueden saber la posición astronómica del lugar. En ese tiempo no. En ese tiempo la medición de las distancias, la medición del lugar astronómico del lugar era supremamente difícil y supremamente complicada. Por lo tanto, es admirable los trabajos que ustedes nos han presentado del 1800 y tanto. Que tenemos mucho que estudiar, sí, ustedes tienen toda la razón, y posiblemente hacer una pequeña diferencia entre el concepto del mapa terrestre y la carta marinera. Posiblemente la primera necesidad que se tuvo fue la carta marinera para poder llegar, en el caso concreto nuestro, al lugar donde estaban las riquezas y la manera de regresar con esas riquezas para que Europa supiera o pudiera seguir superviviendo. Por eso fue que el restringir el comercio únicamente a España para los puertos de América, de la Nueva América, fue tan grande y tan complicado, y parte de eso fue precisamente mantener en secreto las cartas de navegación para que los buques pudieran llegar a los puertos con seguridad. En un mapa terrestre, el concepto de la distancia no es tan terriblemente urgente como la posición en una carta de navegación.
un pequeño error en una carta de navegación significa la pérdida del buque. Entonces, las cartas de navegación yo creo que sería muy interesante que la investigación de ustedes se tuvieran separadas del mapa terrestre, en el cual existen unos conceptos un poquito muy diferentes, que ustedes los han explicado muy bien, tal como dicen. El comercio era en ese momento lo más importante. O sea que el comercio estaba mucho en el pensamiento del que hacía el mapa terrestre. El mapa marinero, en la carta marinera o de un litoral, posiblemente la primera intención es poder llegar. Ya el proceso de las bodegas, la llegada y todo, es también parte muy interesante que ustedes lo analizan muy bien. Los felicito y ustedes nos ponen de presente la gran tarea que tenemos a los que nos gusta la historia. Tenemos todavía muchas cosas que averiguar y seguir adelante. Pero con hombres como ustedes que están secando en una forma tan acertada lo que en ese momento había, es un buen ejemplo y les agradecemos mucho ese paso que han dado. Ojalá podamos seguir estudiando y estudiando mucho, porque toda la historia de nuestra Colombia está llena de cosas maravillosas, porque este pueblo nuestro es inmensamente bueno, inmensamente investigador y siempre ha pensado en el más allá. Partiendo, doctora, de usted, que de una forma tan clara nos dijo al principio de esta ceremonia que tenemos que mirar adelante. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, almirante. Gracias. Quiero darle la palabra al director de la Academia de la Lengua, el doctor Juan Carlos Vergara, porque es que aquí tenemos a un paleógrafo y entonces eso hemos reflexionado, es importantísimo para la lectura de los mapas. ¿Cuál era el sentido de una letra o no? Y como pues aquí estamos, la Academia Santanderista, la Academia de Ciencias Exactas, la Academia de la Lengua, entonces todo pasa por el lenguaje y la letra. Doctor Juan Carlos Vergara, por favor, muchas gracias. Y luego vamos a oír al doctor Enrique Forero para ver cómo lo vemos desde la Academia de las Ciencias Exactas y Naturales. Muchas gracias, doctor Vergara. Doctor Vergara. No, doctor Olimpo, muchas gracias por esta invitación y saludo a los miembros de esta mesa y a los expositores mis agradecimientos. Realmente un trabajo impecable, como lo ha señalado el almirante, y con una calidad de registro que no solo ilustra, sino que provoca, en el sentido de que cuando ustedes nos muestran las portadas de esos excelentes trabajos, invitan a entrar en esa información, como bien lo señalaban ustedes, a leer el texto y a leer el texto bien escrito, independientemente de que sea en inglés, mirando nuestra cultura, que creo que es uno de los aportes más valiosos. Yo hablaba con el doctor Olimpo hace unos días y le señalaba cómo durante una visita a la Universidad de Salamanca tuve oportunidad de ingresar a la biblioteca que tiene la universidad en el claustro y el bibliotecario muy amablemente me mostró los mapas que están registrados en la biblioteca. Y comparto con Olimpo que la calidad de la geografía y la cartografía de los cartógrafos hispanos que dibujaron estos mapas es asombroso. Y sin tener las herramientas en la época de la colonia, tienen un valor extraordinario. Luego, cuando de la mano del doctor Rufino José Cuervo encuentra uno su vocación de viajero, ve uno que hay en el siglo XIX en particular un deseo de que nuestros
ciudadanos en ese momento quieren viajar a Europa para conocer Europa y ver Europa desde la visión de Colombia o de México o de Chile. Los europeos quieren venir a América para ver de primera mano nuestros países. Es decir, es de doble vía. No es solamente los europeos mirando nuestro territorio y observando desde allá cómo éramos, sino también nuestros, investigadores yendo a Europa para conocer qué era eso y, de alguna manera, cartografiando etnográficamente Europa. Entonces, me parece que aquí, con lo que ustedes han expuesto, se abre un camino extraordinario de profundizar en algo que desconocemos la gran mayoría de colombianos, y es cómo nos vieron y cómo veíamos. Yo sueño con la idea de que podamos en algún momento escribir algo en donde podamos comparar las dos miradas. La mirada de un Agustín Codazzi, la mirada de un Samper, de don José María Samper, la mirada también de, por ejemplo, los viajeros que vinieron a América como Rice y otros que nos dieron una visión pintoresca de América, y de esa manera tener una visión conjunta. Un libro que a veces desconocemos es un libro que escribió don José María Vergara y Vergara, que fue un almanaque escrito en 1866, donde tuvo una tradición que valdría la pena mirar, y es los almanaques en México, en Perú, en Chile, en Colombia, que unidos a la geografía y a la historia nos mostraban la etnografía de nuestros pueblos. Yo creo que tenemos una deuda enorme, todos los que estamos en el tema de la historia, de la geografía, de combinar estos esfuerzos y reconocer que ustedes como investigadores, hablo del doctor Silvano y del doctor Diego Jaramillo, ustedes nos dan una pauta extraordinaria de trabajo. Es decir, su trabajo no puede ser un trabajo anecdótico de dos Quijotes por el terreno de la Mancha de Colombia. Es un trabajo que nos dice, ustedes tienen que trabajar con nosotros. Y yo creo que una de las tareas que tenemos las academias y las sociedades es poner todo nuestro esfuerzo para trabajar con personas que, como ustedes, nos dan pauta para investigar seriamente nuestro país. Muchas gracias y perdonen la extensión, pero es que emociona realmente encontrar personas que, como ustedes, transmiten el afecto y el cariño por lo que están investigando. 1000 felicitaciones por este trabajo y que sigan en él es nuestro deseo. Muchas gracias a doctor Olimpo por su posibilidad de hablar en esta oportunidad. Gracias. Jorge, doy ahora la palabra al siempre joven. No quiero decir siempre joven director de la academia, sino nuestra siempre joven academia que está cumpliendo 85 años, la Academia de Ciencias Exactas. Doctor Enrique, tiene usted la palabra. Luego pues, continuamos con el doctor Forero, y me ha pedido la palabra el señor secretario porque él está reclamando que no han mencionado a Fernández de Enciso. Sí, entonces tenemos dificultades aquí ya de división. Doctor Enrique, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, doctor Olimpo, y un saludo a todos y también felicitaciones por la presentación. Qué maravilla, uno ve mapas de vez en cuando, pero ver ese conjunto que ustedes han mostrado, así fuera con tiempo limitado, pero nos dieron una maravillosa visión de cómo nos veían desde afuera. Yo simplemente voy a referirme a algo que muestra cómo nos veíamos desde adentro, y es el trabajo de Francisco José de Caldas haciendo mapas de este país. Yo creo que es una cosa absolutamente increíble
recientemente se han descubierto algunos mapas de Caldas en archivos de España, mapas desconocidos. Pero cuando uno ve el detalle con el que Caldas hacía sus mapas, Humboldt también hizo mapas, pero a mí me pasa con Humboldt y con Caldas lo que me pasa con Santander y Bolívar, ¿no? Entonces, Humboldt, para mí, pues, primero no tenía las calidades artísticas que tenía Caldas. Los dibujos de Humboldt eran muy pobres artísticamente. En cambio, los de Caldas, ustedes han visto en el libro de Mauricio Nieto, se ven esos perfiles de los Andes que hacía Caldas, que eran de un detalle impresionante, pero además los mapas, que como les digo, se han descubierto recientemente, son mapas hechos durante la guerra. Uno no entiende cómo Caldas, en medio de una batalla, en la noche aparentemente, como lo escriben algunos historiadores, debajo de una carpa con una vela, haciendo el mapa del sitio donde estaban y donde estaban situados los ejércitos de un lado y del otro. Realmente es un trabajo maravilloso. Nosotros hemos afortunadamente podido sacar a la luz algunos de estos trabajos de Caldas fuera del libro de Mauricio Nieto, que es bellísimo y que se publicó en colaboración entre la Universidad de los Andes y la Academia. Hemos publicado 2 libros recientemente sobre Caldas con motivo de los 200 años de fallecimiento y los 250 años del nacimiento. Entonces, es interesante simplemente mencionar que esa era la forma como Caldas veía su país y cómo a él le importaba también, como decían ustedes, la parte comercial. Mucho de lo que hacía era viendo a ver qué se podía utilizar que le sirviera a la economía de la Nueva Granada. Simplemente eso, agregar una visión caldasiana a lo que ustedes han mostrado, que ha sido maravilloso y que les agradecemos muchísimo, porque pues, me imagino que esto quedará en algún tipo de memoria, o no sé si ustedes ya lo publicaron, porque realmente es algo que todos los colombianos deberíamos conocer. Muchas gracias. El doctor Eduardo tiene alguna dificultad técnica, entonces demos paso a nuestro secretario, el doctor José. ¿Apareció Eduardo? No. Entonces, doctor José Asunción, defienda a la familia, porque es que yo quiero informarle a todos los que están presentes en esta reunión que yo presido la Academia Santanderista y todo el tiempo me repiten, almirante, que yo soy el único que no soy descendiente de Santander. Pero resulta que mi hermana está casada y tiene vínculos con Fernández de Enciso, y aquí me lo mocharon. ¿Sí? Y ese hizo mapas. Entonces, por favor, José Asunción, defiéndame. ¿Sí? Bueno. Que me conseguí por vía política, porque yo soy descendiente del diablo del carnaval. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo quiero felicitar a los 2 expositores, una extraordinaria conferencia sobre los temas cartográficos, y en la medida en que ellos iban avanzando uno va retrotrayendo los grandes viajeros que también visitaron a la Nueva Granada, como es el caso de uno entre finales del siglo XIX, que fue embajador de la Argentina y que venía de Europa, que fue don Miguel Cané, que escribió un delicioso libro que se llama En Viaje, con una cantidad de detalles, de manejo sobre todo regional, en la medida en que iba remontando el río Magdalena para llegar a la sabana de Bogotá. Y se intrometió, llamémoslo así, en la sociedad bogotana, y empezó a reafirmar lo que en esa época habían dicho, y él después lo dijo no solamente aquí en Bogotá, sino en Buenos Aires y en Santiago de Chile, que Bogotá era la Atenas suramericana. Pero ya haciendo una
un salto de casi 450 años. Efectivamente, hubo un cartógrafo supremamente importante para la historia de las Indias, o mejor dicho, hubo una trilogía de cartógrafos en esa época. El primero fue el profesor de geografía, de cartografía del rey Juan, el hijo de los reyes católicos, que fue don Peralonso Niño y González de la Caballera, que entre otras cosas fue la familia que regaló la niña a la expedición de Cristóbal Colón, y de la cual proviene mi familia por el apellido Niño. Pero dando otro salto de unos añitos hacia adelante, nos encontramos hacia 1509 con un personaje bastante interesante que fue don Martín Fernández de Enciso, que entre otras cosas él partió en la expedición de Alonso de Ojeda y fue uno de los fundadores de Santa María la Antigua del Darién. Escribió, o mejor, dejó en impronta una serie de cartografías que fueron las que se desarrollaron después hacia otros viajes que vinieron posteriormente en el tercero, cuarto y los otros expedicionarios que llegaban a las islas del Caribe y remontaban las costas norte de Colombia y de Venezuela. Por otro lado, también fue de los expedicionarios que llegaron también a la costa pacífica nuestra. Y con él venía un tipo que era supremamente famoso en esa época, que fue Juan de la Cosa, que murió precisamente al llegar a Cartagena, atacado por los indios de esa región. Hay un escrito supremamente importante que lo hace también don Miguel Cané, y lo escribió hacia 1889, 1890, sobre los cartógrafos de esa época que se remontaron a través de los tiempos y que sirvieron como base a ciertos tratados internacionales, sobre todo en el sur del continente. Y para no alargarme más, nosotros también tuvimos un cartógrafo, también de la familia, que fue el que hizo precisamente y dibujó un dibujo extraordinario que está en el Archivo Nacional, que lo conoce muy bien nuestro querido y directo amigo doctor Armando Martínez, ¿sí? Que son los dibujos que hizo Luis Perú de la Croix, de San Andrés y Providencia y de Cartagena, que están plasmados ahí en la entrada en un gran formato, y el cual pues le agradecemos mucho, doctor Armando Martínez, que nos ayude a seguirlo conservando allá. Les agradezco mucho la intervención y nuevamente felicitaciones a los expositores, aunque el doctor Diego Jaramillo me dejó con una espinita, pero después me la contestará. Yo no estoy muy convencido de que la Nueva Granada se creó entre Londres, París y Washington. Me gustaría conocer más a fondo eso, porque no estoy muy convencido de esa afirmación que usted hizo en su extraordinaria disertación. Bueno, queremos Muchas oír gracias. a Camilo Santander, que es navegante. Entonces, pues, es que estamos sacando aquí lo que tenemos de cartógrafos. Nos pusieron ustedes en circunstancias difíciles, pero tenemos, mejor dicho, hasta almirante les teníamos para que ustedes vean. Camilo, sáquenos de este lío.
A veces sucede que me quedo hablando solo. Y no sé si es que me leo demasiado o si no. ¿Me están escuchando? Perfecto, ya, bien, perfecto. Ah, bueno, ok. Bueno, muchísimas gracias, Silvano Pavón, mi querido Silvano, y el doctor Jaramillo por esta excelente exposición. Mi tema, sí, ha sido desde pequeño el amor por el mar. Yo creo que eso se hereda y eso lo lleva a uno a pensar en cómo navegaban en antiguo tiempo los navegantes de aquellas épocas prehistóricas o históricas y lo llevan a uno a entender cómo se referenciaban para llegar de un sitio a otro a través del manejo celestial. Y es realmente increíble el avance que había ya hace 2000 o 3000 años en ese sentido, y sobre todo pues por gente que no fue la europea, porque Europa es un fenómeno más reciente, pero sí, digamos, de África, del Egipto del África hacia el mar Índico y el mar Pacífico, pues había mucho movimiento, sobre todo, por ejemplo, por parte de los indios, por parte de algunos africanos, de los etiopíes, que eran unos grandes navegantes de la época, y en sus embarcaciones podían llegar hasta América, y en efecto llegaron. Pero eso es tema de mucho detalle para otra reunión y sí me gustaría tocar el tema. Pero la forma de navegar pues llevó al desarrollo de los portolanos, que son digamos, las direcciones que tenían que tomar los marineros después del invento de la brújula para poder llegar a un determinado destino. Pero es fascinante el tema de cómo el comercio que mencionaban tanto nuestro expositor, ha sido la base del movimiento de la gente de un lado al otro, ¿no? Y indudablemente el comercio ha existido desde hace más de 3000 años entre América y el resto del mundo, pero los europeos desafortunadamente no conocían todos esos comercios, pero sí está claro que en Egipto y en la misma China y en la India, pues, y en los países estos del sureste asiático, pues sí se conocía mucho todo el tema de la navegación y habían cartas como la de Piri Reis, que no se sabe qué tan antigua es, pero que demuestra que había conocimiento del continente de Antártida. Entonces queda uno totalmente loco por saber cómo hicieron para hacer esos mapas o ya esas primeras cartografías de esa época. Alejandro von Humboldt entonces fue un miembro de todo ese Enlightenment, digamos, la época de la Ilustración, y es muy, muy interesante leer el libro con detenimiento y ver los cuadros que pues, pintó, que se encuentran en Alemania, que son absolutamente fabulosos acerca de nuestra geografía y nuestra fauna y nuestra flora, que le interesó tanto desde un punto de vista científico. Comparto con él algunas experiencias, otro momento las podré comunicar, pero estoy sumamente agradecido con esta invitación, señor presidente, doctor Vergara, a todos los que han intervenido. Muchísimo gusto de poderlos haber visto y quería simplemente terminar por decir una cosa. Usted recuerda a la doctora Vicky Colbert, señor presidente. Estuve pensando la posibilidad de invitarla para que eventualmente nos pueda dar una charla sobre el reto actual de la educación mundial para Colombia. No ha contestado la llamada, luego tratamos eso, Camilo, no ha contestado la llamada de la academia. Como vamos a ponernos bajo la férula del doctor Armando, porque ya vamos para allá, entonces hay que reconocer quién manda de una vez. Entonces, por favor, ayúdenos a cerrar esta sesión. Yo me limito a tocar la campana, clausúrenos, por favor. Buenas noches. Para cerrar, quisiera complementar un poco lo que nos contó Diego Jaramillo sobre el reconocimiento que buscó el gobierno de Colombia durante la década de 1820 de las potencias extranjeras.
Y conocemos muy bien lo que ocurre entre 1821 y 27, que es cuando el vicepresidente de Santander y don Pedro Gual y don Pedro Briceño Méndez están consiguiendo que los gobiernos de los Estados Unidos, de su Majestad Británica y del Estado Vaticano reconozcan a Colombia, porque son los más urgentes. Y de hecho, durante esta década es el secretario de Relaciones Exteriores, el primer secretario. En la siguiente década pasa a ser el segundo después del Interior, pero en esa primera década ese es el secretario más importante por el trabajo tan importante que es el reconocimiento de Colombia. Pero lo que quiero agregarle a Diego es lo siguiente. A partir de 1827-28, cuando el antepasado de Camilo se tiene que ir del país por las malas, con todo su equipo de jóvenes liberales que también tuvieron que salir del país, el destino de Colombia queda en manos de otro grupo de personas que se llama el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros fue organizado a discreción del Libertador presidente. Pero en julio de 1829, frente a Guayaquil, el Libertador presidente y su secretario general le mandan unas cartas a ese grupo, que es el Consejo de Ministros, diciéndole, mire, estamos en el peor momento de nuestra América. Esto se está acabando. Todo el mundo está haciendo revoluciones. Argentina, Chile, Guatemala, México, el Perú. Nosotros estamos aquí defendiendo a Guayaquil de los peruanos que no nos lo quieran devolver. O sea, esto tronó. Así que ustedes miren a ver cómo salvamos este naufragio. Y ese grupo, en agosto de 1829, se pone a pensar cómo salvar el naufragio de Colombia. Y decide experimentar el camino monárquico. Es decir, esto lo salva una monarquía. Para empezar, el Libertador tiene que gobernar hasta que se muera. En segundo lugar, hay que quitar a la gente la idea del sistema electivo. Las elecciones son un desastre. Y el gobierno vitalicio Libertador tiene que aclimatar el tránsito a un régimen monárquico, que lo va a hacer el Congreso Constituyente de 1830 en los planes del Consejo de Ministros. Y es en ese momento en que el Consejo de Ministros comienza a hablar con el comisionado del rey francés, Carlos Bresson. Y en ese momento es que comienzan a hablar que el Tratado de Comercio, Navegación y Amistad con el gobierno francés es la manera como Colombia se pone bajo la protección de Francia y comienzan a explorar en la familia monárquica francesa un príncipe para que venga a gobernar Colombia después de que muera el Libertador. Y es en ese momento que, como parte de la estrategia, se ve la urgencia del tratado con Francia, que va a llegar en el año 30, tramitado por Bresson como una manera en que Francia entraba. Francia no existió hasta entonces, porque Francia es el que está sosteniendo a Fernando VII durante el trienio liberal. Y es finalmente las tropas francesas que invaden España que termina con el trienio liberal. Entonces quería mostrar que aunque la existencia de Colombia fue tan corta, de una década, hay dos momentos muy distintos a pesar de esos años, que es el momento 21-27, que lo lleva Santander y sus muchachos, y el momento 28-30, que lo llevan los otros muchachos del Consejo de Ministros, y tienen diferentes signos. Eso es para comentar un poco, y muchas gracias a Olimpo por dejarme intervenir. Y los esperamos, por supuesto, todos en Villa del Rosario a finales del mes de agosto. Muchas gracias, doctor Armando. Allá estaremos. Yo llego el 26, no el 28, el 27, llego el 26. Señor secretario, ¿cómo vamos con el orden del día? Muy bien, está agotado el orden del día, señor presidente. ¿Va a haber algún refrigerio o algo para los presentes? Sí, por una gentil invitación de PlayStation,
pasaremos a manteles inmediatamente, señor presidente. Bueno, muchas gracias a todos. Doy por clausurada esta sesión pública y solemne. Entonces se levanta la sesión y quedan invitados a pasar a manteles los presentes. Muy bien.